Lo empezaron a anunciar muy bonito. Un buque llamado Blue Commander. De hecho, te muestro un video del 2018. Blue Commander, aquí están ofreciendo ya las características de este buque de la empresa Blue Marine, que ha sido nota en las últimas horas. Fue después de todo lo que están presumiendo aquí, que dice nada nos detiene, trabajamos con Pemex, todo lo que podemos transportar de hidrocarburos. Bueno, ha dado la nota en las últimas horas. ¿Qué ocurrió? Fueron detenidos 21 tripulantes del buque Blue Commander, de hecho ya recientemente también liberados. Esto ocurrió en Coatzacoalcos, Veracruz, y los investigaron. De hecho, la investigación todavía continúa hacia los dueños de este buque, hacia la empresa, el almacén que estamos viendo en pantalla. Resulta que detectaron que pues estaba cargando combustible robado a este buque. Este buque que, como ya veíamos hace unos minutos, presumía justo su relación con Pemex, los contratos y la capacidad de transporte de hidrocarburos. Este aseguramiento fue realizado con la participación de las autoridades de la Secretaría de Marina, lo han informado hace apenas unas horas, aunque en realidad este hecho ocurrió entre el 12 y el 13 de septiembre. Imagínense, un buque, todas esas características presumidas a merced de la delincuencia, a merced del huachicoleo. Bueno, aquí está, contrato con Pemex desde julio del 2017. Vaya cosas las que se están descubriendo últimamente, o de las que nos vamos enterando detrás de todo el robo de hidrocarburos. Un aseguramiento, muchas investigaciones inician en torno de este tema. Bienvenidos, comenzamos. Muchos de ustedes se han de preguntar probablemente por qué no hablo de Frena. Y no hablo de este frente anti Andrés Manuel López Obrador ya desde hace algunos meses. Esto tiene una explicación, bueno, tiene dos explicaciones claras. Uno, este fin de semana estuve enfocado en mi proyecto de investigación del posgrado en periodismo, así que anduve muy ocupado y por eso es que no pude hacer videos como me hubiese gustado, pero ya a partir de ahorita ya retomamos el ritmo habitual. Y dos, este tema lo expliqué perfectamente en mayo, en este video, en donde te platiqué justo cómo iba tomando forma, cómo se iba comportando este movimiento de los ferries de Con, de Gilberto Lozano, de ciertos personajes que ya estaban empezando a gestar una manifestación en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y en ese video, justo te recomiendo que lo veas, voy a dejar el link en la descripción de este video, te platiqué cómo iba a dejar de hablar de este frente anti Andrés Manuel López Obrador por no ser un movimiento gestado desde las masas, desde la ciudadanía, sino que buscaba capitalizar un descontento con fines para responder a los intereses de ciertas personas en específico. ¿Qué ocurrió cuando te platiqué sobre este video? Brevemente, recordaremos, hace ya bastantes meses hubo en la Ciudad de México y en varias partes del país manifestaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador. Manifestaciones en las que acudieron panistas, perredistas, vimos a Felipe Calderón en alguna ocasión, vimos a Vicente Fox incluso, que lo estuvieron abucheando y lo quisieron sacar de una protesta. Vimos a los Levarón, vimos a Javier Sicilia, vimos a una serie, un grupo conformado por diversos sectores que tienen ciertas discrepancias con el gobierno actual.
Y fueron de hecho varias las protestas con estas características. Era evidente que no había coordinación. Había incluso cruce de invitaciones entre los dirigentes de los partidos y de los expresidentes, incluso de Pedro Ferriz de Con, a encabezar ese movimiento que no tenía una cabeza única, sino tenía varias células, varias cabezas, y eran grupos pequeños, pero que se estaban encontrando en un mismo lugar. De pronto hubo una manifestación en donde no figuró Pedro Ferriz de Con, quien sabemos, él quiso ser presidente de la República en el 2018. En este video justo te hablé del desarrollo de las manifestaciones en contra de Andrés Manuel López Obrador y cómo cambia la estrategia de los Ferriz de Con para crear justo este frente anti Andrés Manuel López Obrador. Un frente que tiene características que no pueden pasar por alto. En específico, y quizás la más importante, es hacer que Andrés Manuel López Obrador deje la presidencia a más tardar el último día de noviembre, con el objetivo de que no cumpla 2 años en el poder, de que el 1 de diciembre del 2020, de este año, con Andrés Manuel López Obrador en el cargo. Y ese es el objetivo, sacarlo como sea. Derivado justo de estas intenciones de un grupo de personas que forman Frena, cuya identidad aseguran no pueden revelar y que poco a poco van a ir dando los nombres, y que han venido pasando el tiempo y no dan los nombres, y ya hasta hay dudas de si verdaderamente existen, es un golpe de Estado. Que se revelen en... Todo esto vino también en contexto de la presentación, del impulso, de la promoción de programas que encabeza publicitario de estas personas que querían encabezar justo el descontento de los que no coinciden con las acciones y las propuestas del gobierno federal. Y simultáneas en varias partes del país, hasta que Andrés Manuel López Obrador deje el cargo. Y este objetivo, como ya les decía, tiene un plan, tiene una fecha. Es por ello que decidí no hablar de Frena desde entonces. Era hacer una pantalla, estoy aquí actualizando. Ustedes disculpen, estoy viendo aquí problemas con la transmisión. Está intentando reconectar. Veamos.